a Hechos 18, 12 al 17. Ahorita me va a entender por qué estoy diciendo esto. Hechos 12 al 17. En Hechos 12 al 17 dice la palabra de Dios: pero siendo Galión procónsul de Acaya, me detengo, procónsul de Acaya era una región y procónsul es como un gobernador, vamos a ponerlo así. Aquí en Estados Unidos, Washington es la capital y ahí está la Casa Blanca, que es lo que representa el gobierno federal, ¿correcto, amados? Luego tenemos aquí en California Sacramento, donde hay también un Capitolio, y eso representa el gobierno estatal. Bueno, si lo podemos mencionar o reflejar, el sistema romano, greco-romano, y más bien la cultura griega, que fueron muy buenos en la política, los romanos con la inteligencia griega, establecieron lo que se conoce como la república, un sistema político republicano, que con el tiempo se ha ido perfeccionando y hasta que llegamos al punto donde lo miramos como países en democracia. Los países en democracia tienen su base precisamente en la historia de lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, obviamente, primero fue república, después fue, hermanos, por el gobierno del César. Sin embargo, siempre había un senado que traía, hermanos, las leyes y que imponía, quitaba, etcétera, etcétera. Eso no quita, hermanos, que lo sangriento que fue, lo injusto que fue, pero dio pasos, dio espacio para que se estableciera sistemas políticos que dieran la libertad. Una de las libertades que tenía el pueblo, el Imperio Romano, era que permitía que los que creían en su religión y en su Dios tuviesen la libertad. Eso fue lo que le dio auge al Imperio Romano para que se engrandeciera. Regularmente, cuando un imperio conquistaba a una nación, le quitaba todo. Por ejemplo, usted se acuerda cuando Babilonia conquistó a los judíos, hermanos, y cuando llegó Daniel con aquellos hombres, con aquellos otros jóvenes, lo primero que quisieron fue quitarle a su Dios de su mente, quitarle sus costumbres. El Imperio Romano fue muy inteligente, muy sabio en eso. El gobierno, la estructura gubernamental que tenían, proveía la libertad de religión, y eso permitía que al mismo tiempo que los dejaban servir a su Dios, políticamente tenían que servir al César. Mientras no complicaban el gobierno del César o de Roma, los dejaban hacer lo que ellos querían, hablando religiosamente. Por eso es que Cristo aparece en ese tiempo, amados, en el tiempo del Imperio Romano. Hay mucho que estudiar ahí, pero nomás para que entienda el contexto. Entonces, el procónsul, hermano, era como un gobernador. Ahora, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, o sea, delante del gobierno, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Versículo 13, diciendo, discúlpeme, 14. Y al comenzar Pablo a hablar, me salté, déjeme retomo el 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, me detengo otra vez, lo interrumpió, no lo dejó hablar. Galión, el gobernador, no dejó hablar a Pablo. Ahora vamos adelante. Dice: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, o sea, yo los voy a escuchar y voy a ayudarles a resolver este problema. Pero el versículo 15 dice: pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Pablo no habló y fueron, dice aquí la escritura, que fueron echados, los sacaron, amados. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes era el director o el que dirigía esa turba, los judíos, la sinagoga, entonces, que dice aquí, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal,
Pero a Galeón nada se le daba de ello. O sea, no le importó, ni se envolvió, ni participó. No le importaba al hombre. El gobernador dijo: esas son cosas de ustedes, no envuelvan al imperio en esto. Ahora bien, cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos, amados, que sí hay una responsabilidad civil como cristianos. Hace unos días atrás estaba escuchando a un prominente pastor, buen pastor, hermanos, de habla inglesa, de una iglesia grande aquí en el sur de California, que exhortaba vehementemente a su congregación, la congregación de, no sé, anda como en 15,000 personas, esto a que tenían que hacer los cambios políticos en el estado de California. Usted sabe que el estado de California está hundido en la maldad. Somos el estado más izquierdista, el estado más de woke, con mayores tendencias al lado oscuro, al lado malo, al lado antibíblico. Entonces, yo estaba totalmente de acuerdo con lo que él decía, y si usted como buen cristiano lo hubiese escuchado, tal vez lo escuchó, usted va a decir: amén, amén, hagámoslo. El problema es que cuando llegamos al pueblo cristiano latino, como usted y como yo, entramos en una controversia y en un problema muy difícil de resolver. Explico. Muchos de nosotros quedamos muy contentos porque el señor Trump ganó. Ahora, aún en el pueblo secular, no cristiano, muchos latinos votaron por él. Y él no mintió. Él dijo: una vez que yo entre a la Casa Blanca, dice, yo voy a barrer con todo y voy a echar para afuera a todos. Entonces, ahora vamos a tomar nuestro lugar y nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios. Si votamos demócrata, y ya aquí es donde ya me voy a abrir para que me entienda el contexto, le estamos diciendo a un presidente, a una presidente y a un vicepresidente que está bien que le pongan productos femeninos en los baños de los varoncitos en las escuelas. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero ese era el que iba a ser vicepresidente. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos votar para que diga: es que los niños necesitan que los hombres vestidos de mujer tengan sus clases con ellos para que los vayan enseñando? Ese era el movimiento. Esas son las bases. El aborto hasta el 9º mes. Eso es criminal, hermano. Es criminal. Entonces, obviamente, nosotros los cristianos, y no todos, porque hubo muchos cristianos que por la imagen que lleva Trump, anti-latina, según se interpreta, esto a muchos prefirieron no votar o votaron demócrata. Entonces, ahí es donde a nosotros se nos complica mucho. Porque si nosotros revelamos nuestra identidad como cristianos conservadores y votamos por una persona que después viene a traer un problema a nuestra comunidad, nos volvemos personas que traicionamos a los nuestros. Ahora bien, el problema es mucho más complicado, más complejo de lo que parece. Tuvimos 4 años de alguien que abrió fronteras y entraron a, no sé, creo que fueron millones de personas, y muchos latinos sí votó republicano por esta razón, porque qué injusticia que teníamos gente que tiene 20, 30 años esperando su turno, pagando impuestos, trabajando, portándose bien, echándole ganas, y llegan unos locos ahí y luego se les da dinero, y luego se les paga donde vivan, y luego se les da todos los beneficios, y se les da su tarjeta o su permiso, cuando tenemos gente que tiene 20 años adentro esperando.
a que haya una reforma migratoria. Ahorita me va a entender por qué estoy diciendo todo eso. Entonces, está bien cuando eres una persona nacida aquí y eres güero y ojos verdes y pues ya no miras ya no volteas a ver al latino, ¿no? Bueno, ya, o sea, ya eres American citizen y don't touch me. Está bien, o sea, está bien, o sea, échale ganas, dale, ve adelante, vete con los gringos, está bien, no hay problema. Pero entonces nosotros nos quedamos en medio. ¿Y cómo vamos a comprometer nuestras creencias bíblicas y nuestra ética cristiana en ir a votar por un gobierno que hace ese tipo de actos tan salvajes? A mí me pareció que lo más salvaje fue llevar el aborto hasta el 9º mes. Increíble que si una mujer se le antoja que ya van a hacer su criatura en 3, 4 días, en una semana, todavía legalmente lo puede echar para afuera matándolo. O sea, ¿hasta dónde llega la mentalidad de tener niños de 6, 7 añitos con un hombre, literalmente hombre, vestido de mujer, bien pintorrajeado y leyéndole cuentitos a los niños? O sea, ¿hasta dónde llega la mentalidad de una persona de un gobierno que dice: si tú tienes 11 añitos, 10 añitos y quieres cambiar de sexo, no tenemos que avisarle a tus padres, solamente ve a la clínica y nosotros te cortamos ahí, y los padres no tienen que saberlo? O sea, leyes que verdaderamente, wow, hermano, lo dejan a uno impactado. Entonces agradecemos por un gobierno que es procristiano, que es a favor de evitar todas estas cosas y darle un poquito de auge a la iglesia y darle fuerza a la iglesia, que eso es lo que ha pasado con el Partido Republicano. ¿Quién fue? Rubio fue el que dijo. Rubio decía: ¿qué está pasando? Dice, porque él es cubano, nuestra comunidad cubana, dice, tenemos gente que trabajó 20, 25 años, que llegaron en el Bariel, 30 años de trabajo, y ahora están viviendo del seguro social. Y ahora el que está llegando, su cheque que recibe por refugiado es más grande que el que trabajó 30 años. Y al año, ese refugiado que dice que tiene persecución política está yendo a Cuba a pasearse. Rubio tiene razón, hermano. Tiene razón. Ahora, por eso le dije que las cosas son un poquito complicadas para nosotros. Porque si yo me pongo a hacer un censo en la iglesia, en la membresía de la iglesia, ¿cuántos son pro-Trump y cuántos son anti-Trump? Hermanos, depende si tienes o no tienes papeles. Por eso cuántas veces le he dicho, hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ahora, ciertamente tenemos una ética que seguir y hay leyes que cumplir, amados del Señor. Pero a mí me agarró la migra. Yo entiendo. Yo entiendo. Porque yo fui inmigrante y me echaron para afuera. Y los golpes que a mí me dio se los devolví a sus paisanos. No es cierto. O sea, yo entiendo los miedos, los temores. Entonces, amados del Señor, mi posición en este momento es que tenemos que cumplir las leyes y orar por nuestros hermanos que están con esa dificultad, con esos miedos y esos temores, y ayudarlos y cuidarles y protegerles y tener un poco de misericordia y esperar que a su momento creemos. Y hay rumores entre los
entre los grupos conservadores de que ya se está preparando una ley migratoria, que ciertamente primero tienen que arreglar todo el desorden que hubo para luego, y esa es nuestra oración. Ahora, por eso le estoy diciendo, hermano, tengamos cuidado, amados del Señor, no se meta en esas cosas, porque a veces reprendo un poquito a nuestros muchachitos, nuestros jóvenes, y Dios los bendiga a nuestros jóvenes, ¿no? O sea, nacieron aquí, tienen todos los privilegios y la ciudadanía, y son muy trompistas y son muy antidemócratas, porque les entiendo, están frustrados. Muchos jóvenes crecieron y están ahora como policías o en las escuelas como maestros, y están batallando y están luchando con todo lo que está sucediendo en su entorno, y dicen cómo nosotros vamos a permitir que esos movimientos nos socaven nuestra fe. Y tienen razón. Pero también les digo, tengan un poquito de compasión por aquellos que todavía estamos afuera. Yo veo la migra y todavía me escondo. No me cree, ¿verdad? Tengo muchas historias que contarles sobre eso, pero no quiero entrar en lo personal. Pero cada vez que yo manejo a San Diego, a esa área, nunca se me va a olvidar que yo me aventé una caminata de Escondido a Temécula. Está largo el camino, porque no supe agarrar el camión correcto. O sea, llegué en camión porque me pasé la línea, me la brinqué. Ya estoy grabando esto, ¿verdad? Y estamos hablando de los 80s. Los 80s era bien fácil el brinco, hermano. El coyote te cobraba $300. Pero como no los tenía, pues le estoy diciendo mi experiencia personal. Por eso es que yo sí siento la compasión, porque se sufre, amados. Se sufre. Y hay gente que sí viene con un correcto interés, hermano, de salir adelante, de progresar. Tal vez no lo hicimos bien, lo hicimos incorrectamente, pero ya estamos aquí. Y de alguna manera la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó. Ahora, el hecho que ya hayas entrado, pues por favor, ten un poco de compasión por los que no han entrado. Entiendo el criminal, y que yo sepa, he estado investigando, y las redadas no son buscando a nuestra gente, están buscando al que está quebrando la ley. Entonces, si usted tiene orden de arresto, pues los sugieres lo van a entregar. No se crea, no se crea, no se crea, no se crea, hombre, no se crea. Lo que estoy tratando, amados del Señor, es de que comprendamos un poquito que nosotros los latinos estamos en medio, estamos en fuego cruzado. Estamos en fuego cruzado, tenemos una ética cristiana, amamos a Dios. ¿Cómo vamos a votar por personas con esa mentalidad tan baja? Y automáticamente, cuando votamos por el otro lado, ¿verdad? Por el lado correcto, éticamente, pues entonces pareciese que estamos echando de cabeza a los nuestros. Pero no es eso, amados. Entonces, a veces hay que guardar silencio y esperar en el Señor y hacer oración. Amén, amados. Entonces, ahora bien, después de haberles explicado este punto, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el tema? Bueno, hermanos, siempre se ha querido la iglesia intervenir en la política. Creo yo que la iglesia tenemos que cumplir nuestra obligación civil, ser votantes, los que ya son ciudadanos. Hay que votar, hermanos, y hay que votar bajo la ética cristiana. Es importantísimo. Hay que ser activos en nuestra sociedad. Ahora bien, los pastores y los líderes ministeriales, creo yo que no se deben de envolver mucho. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, hasta el señor Trump le saca los trapitos al sol. No cree que se ha portado muy bien también el hombre, ha tenido Lo que pasa es que él es muy a favor de la iglesia, y eso nos ha ayudado mucho. Pero éticamente el hombre no es muy ético, no es muy correcto. Yo siempre cuando me preguntan, yo le he dicho, es un Nabucodonosor. ¿Se acuerda de Nabucodonosor?
Sí, era un hombre con impiedad, pero favoreció al pueblo judío. Entonces, es algo similar lo que pasa. Tenemos que ir a lo que dicen las Escrituras. Entonces, Galión era un gobernador, hermanos, y cuando trajeron a Pablo, no le importó, dijo, esto no es cuestión de nosotros, nos deja una pauta, porque los gobiernos los pone Dios. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Los echó para afuera y luego después todos se enojaron contra el director, el que iba dirigiendo, y dijo, no supiste hacerlo, y lo agarraron a golpes. Y Galión dijo, para mí qué me importa, que se lo acaben. Entonces a veces la política se vuelve sucia, se vuelve corrupta, se vuelve a favor de, y se complica un poco. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, amados. Portarnos bien y cumplir nuestra obligación, porque ¿qué dice la Biblia? Así como le pasó a Pablo, podemos mirar el ejemplo de Cristo. ¿Se recuerda el ejemplo de Cristo? Mire, lo leo rápido, ¿sí? Lucas 23, 1 al 12, lo leo rápido, pero usted se va a acordar bien de la escritura. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta sí es una acusación más grave que la que Pablo estaba recibiendo. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborotando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborotaron a todo el pueblo. Versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que él era de la jurisdicción de Herodes, otro loco también, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal. Pero mire lo que sucedió aquí, amados. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Porque sí creo yo, amados, que nosotros no le debemos nada a los políticos, ni los políticos deben de venir a cuestionar la iglesia. La ley protege el culto y la religión. Amén, amados. Y eso es lo que hay que mantener. Ahora bien, ahora que ya han pasado los años, y he recibido ocasionalmente llamadas de algunos políticos locales y políticos a nivel estatal como representantes para ver si los podemos endorsar. Siempre me he negado a endorsar. ¿Por qué? Porque si endorso, había una joven mujer hace unos 10 años atrás que se comunicó conmigo y estaba para el Senado del estado de California por el distrito bla 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 aquí cerca, o sea, local de aquí. Pero ella era muy latina, anti-inmigrante, y decía, hay que sacarlos a todos. Y luego yo le dije, pero me vas a sacar a mí también. Entonces, ¿cómo quieres que te apoye? Pues, o sea, ¿sí me está entendiendo, hermano? Por eso Cristo llegó al su cumplimiento. Él tenía que ir a la cruz a morir en el Calvario para salvar la humanidad. ¿Qué tenía que andarse envolviendo o dándole respuestas o dándole endorsando a Herodes o aún al otro loco también? Nosotros tenemos un trabajo y no somos de este mundo. Cumplimos nuestra obligación, somos buenos cívicos, ciudadanos, damos luz, traemos esperanza, pero no te envuelvas, no te metas. Ahora, si Dios te llama a ser un político, yo te pastorearé, yo te aconsejaré,
Pero no quieras meter a la iglesia en una campaña, porque entonces nos metemos en dificultades. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, aquí podemos dividir la iglesia, izquierda y derecha, rápido. A ver, los de la izquierda, vénganse para acá. Los de la derecha todos van al cielo, los de la izquierda no. Pero me doy la vuelta para que la izquierda sean los de la izquierda y la derecha sean los de la derecha. No sé si me está entendiendo. Ok. Vamos a acabar la lectura. Pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Con eso me salen ahora, porque ahora están hasta de acuerdo. Bueno, ¿qué dice la Escritura sobre el tema? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? Si la Biblia guarda silencio, guardamos silencio usted y yo. Pero si la Biblia dice algo, hacemos lo que la Biblia dice. ¿Están de acuerdo? Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Primera de Timoteo 2, 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo aprendí esto, amados. Cuando el señor Obama ganó, yo no voté por él, muy honestamente. Pero una vez que ya está en la presidencia, él fue mi presidente. Y cuando tocaba orar, yo oraba por él, con todas sus locuras. No sé si me está entendiendo, amados. Cuando fue Trump en su primer mandato, tampoco voté por él. Voté por otro republicano, pero no él. Es más, hasta esa ocasión me hice independiente. Pasé de ser republicano, me registré independiente. Me cambié. No me cambié al otro lado, me cambié en medio. Ahora me mandan información de los dos. Ahí me quedé. Y no me gustó porque me dijo criminal, me dijo borracho, y me dijo también esto violador, y me dijo un montón de cosas. Y a mí no me gustó. Ahora, en sus primeros 4 años, ¡pum!, hermano, le puso una recia a todos los izquierdistas y mandó que se pusiera en orden muchas cosas, lo cual la iglesia agradeció mucho, porque le dio auge a la iglesia. La iglesia estaba perdiendo fuerza. Ahora bien, cuando ya entró la presidencia, a lo mismo que Obama, dije: este es mi presidente, yo voy a orar por él. Luego, hermano, pierde y entra nuestro bellísimo ancianito Biden. ¿Verdad que sí? Que a veces está como yo, se pierde, dice, no sabe, y luego camina para allá y luego para acá. Y no me gustó, no voté por él. ¿Ok? Pero una vez que estaba ahí, es mi presidente. Señor, sácale los demonios que trae. Y luego la loca que agarró ay, Dios mío. Otra perdida también. Ahora que vuelve Trump, ahora sí voté por él. Estoy confesando, apedréeme si quiere. Pero es que llegamos a un punto tan extremo, que aún los latinos se volcaron por él. Yo miré las estadísticas. Aún la gente inconversa latina votó por él, porque estaban hastiados, cansados y fastidiados de esos movimientos con tanta locura. No sé si me está siguiendo, amados del Señor. Entonces, no sé, me gusta, ahora que termine el vicepresidente, lea la historia de él, lea su libro. Está bien linda la historia de él, hermanos.
del vicepresidente. Creo yo que él puede llegar a ser un muy buen presidente, que es lo que esta nación necesita. Trump fue bárbaro, sí, pero corrigió muchas cosas. Pero si llega uno que controle un poquito más su lengua, que ese ha sido el problema de nuestro gran, maravilloso Trump, que su trompeta, pues, no se mide. Entonces, corresponde a nosotros, una vez que sucede lo que haya sucedido, para bien o para mal, en cuanto a la política se refiere, la iglesia tiene que orar, 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 orar. ¿Siguen aquí todavía? Sí, ya están enojados conmigo, ¿verdad? Oh, qué bueno, está bien. Escrituras, vuelvo a repetir, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la Biblia dice. Quédese con las escrituras. Romanos 13, 1 al 7, ¿sí? Romanos 13, 1 al 7 dice: someteos toda persona a las autoridades superiores. Sométase. Nos corresponde a nosotros como buenos cristianos hacer las cosas correctamente conforme a la ley. Digan amén. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La iglesia da un reporte financiero cada año, porque eso es lo correcto. Las iglesias latinas no lo hacen, pero nosotros sí, porque es lo correcto. Somos una organización que está, hermanos, adherida a las Asambleas de Dios, y al mismo tiempo estamos registrados en el estado de California, y somos una institución no profit, y corresponde a nosotros comportarnos éticamente y correctamente. Ahora, se les da su recibo a todos los que dan sus ofrendas, sus diezmos, y luego van y después llegan y me dicen: pastor, me dijo mi preparador de impuestos que esto no sirve. Dije: o el preparador de impuestos no sabe lo que está haciendo, o usted está haciendo tranza. ¿Por qué? Porque ganó 100,000 en el año y puso 150,000 de gastos. Porque nos las inventamos de alguna manera. Díganme los mexicanos, latinos, aduanales, judiciales. ¿No hay ningún judicial aquí? No. Ok. Porque de alguna manera venimos de países donde todo tiene que ser bajo la cobertura de la corrupción, del cohecho, a ver cómo le hago una transita por acá, otra transita por allá. Y nosotros, los hijos de Dios, no mentimos en nuestra declaración de impuestos. Digan amén, por favor. Entonces, someteos a toda autoridad. Y si el IRS es autoridad, es autoridad, amados. Amén. Someteos a vuestros pastores. Que se vayan. Que velan por vuestras almas. Que anda a andar velando ese hombre. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A veces son perversos y malos. Porque Israel y Judá tuvieron reyes buenos y malos. Y Dios fue permisivo en muchas cosas. Y Dios trajo juicio a la nación. Entonces Dios va a traer juicio a esta nación, amados. Porque a pesar de que sí se ha despertado un poco la ética cristiana, las perversidades siguen. Y Dios va a traer juicio a la nación. Y esperamos que en medio de todo ese juicio Dios tenga misericordia de nosotros, nos guarde y nos cuide y nos proteja. Porque toda autoridad no viene sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces para juicio, a veces para bendición, pero Dios las permite. Por eso nos toca orar, aun cuando no nos guste el que está ahorita en la presidencia. ¿Seguimos, amados? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces la Biblia sí nos condena cuando nosotros nos volvemos en rebeldía en contra de las autoridades.
Default the police, quítele el dinero a la policía porque no me gusta. Son puros. ¿Qué le pasa? Si ahí dice stop, usted se para. Digan amén. ¿Aló? Si ahí dice 55, es 55, amados. Digan amén, buenos cristianos. No le dije que un día venía, pues ahí decía 65, yo vengo a 65. Aleluya. Y luego me rebasa y me hace una seña obscena. Después me di cuenta que era hermano. Ay, ay, ay. Pórtese bien, amados del Señor. Mire, pórtese bien y Dios lo va a cuidar. No le tenga miedo a las autoridades. No, solamente pórtese bien y Dios lo va a guardar. Le cuento un caso aquí que tuvimos aquí en la iglesia, bien raro. Ok, ahí le va. Aunque les gusta el chisme, ¿verdad? No, no es cierto. Teníamos un joven que tenía ese problema. Este joven estaba aquí con nosotros y estaba bien. Y varias ocasiones tuvo dificultades, pero Dios lo libró. En una de esas dejó de asistir y comenzó a enviciarse. Ok, lo para la policía, lo encuentran en estado de ebriedad, lo meten a la cárcel, aquí enfrente, aquí estaba enfrente el tremendo. ¿Okay? Luego llega la inmigración, porque aquí llegaba los domingos, pero ya no llega los domingos. Yo pedí que la cambiaran para el martes. Llega inmigración a recoger lo que queda cada semana. Y luego me mandan decir, pastor, ore por este muchacho. Sí, se escapó, pero Dios, le dijo, está bien, me dijo, vamos a orar, y oramos. Llegan por él, lo recogen y sale la patrulla con él ya para llevarlo a la deportación. Y saliendo 2 cuadras se baja, le abre la puerta el oficial y lo deja ir. Y le dice, pórtate bien. No sé, misericordia, gracias, Dios. Ahora, este tremendo, en vez de ponerse bien, ¿aló? Es que hay gente que no, lo tonto y lo tarugo. Se sintió que las podía, porque digo, si me pasó una vez me puede pasar, y le continuó. Llegó a la iglesia, dio gracias y se volvió a ir al mundo otra vez. Al mes lo vuelven a agarrar y esa vez sí me lo echaron para afuera. Después está hablando que busca ayuda para volver. ¿Quién te va a ayudar, ingato? Todo lo que la persona siembra, eso cosecha. Dios guarda a su pueblo y protege a los suyos. Tengamos precaución, les he dicho, pero no tengamos miedo. Y los que ya estamos, oremos por los que no están. Amén, amados. Y comportémonos correctamente y sometámonos a las autoridades, porque es lo que dice la Biblia. Y si no lo hacemos, a Dios resistimos. Y el que se resiste acarrea condenación para sí mismo. Mire hasta dónde nos lleva las escrituras. Por eso, hermanos, el gobierno romano tenía que, hermanos, los mismos cristianos tenían que someterse aun cuando eran perseguidos. Y qué difícil fue para la iglesia en sus comienzos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Si andas portándote mal, entonces sí, cuídate. Entonces no salgas, enciérrate. Pero si te estás portando bien, Dios va a estar contigo. Amén, hermano. Y si en algún momento te echan para afuera, pues te vas de misionero. Fue Dios ya. Los santos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios es bueno, Dios cuida de los suyos. El Señor está con nosotros, amén. Entonces dice, quieres pues no temer a las autoridades, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano no lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Entonces, amados, tengamos cuidado con todo eso. Por lo cual es necesario
estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debas nada a nadie. Amén, amados. Entonces, pues ahí estamos en medio. Por eso le dije ahorita al comenzar el servicio, por favor, no me juzgue, o sea, escúcheme bien. Por favor, hermanos, no se vaya de un extremo al otro. No me condene, sean compasivos. Pero eso sí, a la hora de votar, vote con la ética cristiana. Y nos va a doler a todos, pero ¿qué vamos a hacerle? ¿En serio? ¿Por una tarjeta verde vamos a permitir el aborto? Mejor oramos para que Dios le toque el corazón al Congreso y que haga una reforma migratoria que tanto se necesita. ¿Sí? Porque pues sí está difícil, hermano. 3 veces me sacaron a mí, 3 veces me tuve que meter porque no tenía para el coyote. Dios es bueno, Dios guarda a nosotros. Entonces, amados, Pablo estuvo delante de los magistrados. Cristo estuvo delante de los magistrados. Y aún así la Biblia, después de todo lo que pasó, dice: someteos a ellos. Porque la autoridad al último viene de Dios. Dios es el que define. Dios es el que dicta. Amén, santos. Y todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Sí, amados.